Hola amigos del mundo virtual. Hoy vamos a aprender a reparar una bomba eléctrica periférica para agua de medio HP. El cliente refiere que con solo un día de uso ya su bomba no funciona. Vamos a iniciar el diagnóstico con la medición de corriente. Vamos a observar la lectura 6.3 amperes. Según la placa, la corriente nominal debe ser 3.5 amperes. Entonces está alta. Posibles causas de falla: que el capacitor esté dañado o que la bomba esté con el rotor bloqueado. Recuerde, es una bomba nueva. Para verificar cuál de las posibles fallas es la que produce la corriente alta, vamos a desarmarla y visualizaremos cómo está el capacitor y si el eje gira. Destapa la parte superior, ya lo hicimos, de la bomba donde está ubicado el capacitor. Visualiza si está abombado. Ahí lo vemos. No lo está. Si hay humedad, no. O algo mal conectado eléctricamente, tampoco. Como la bomba es nueva, se asume que el capacitor está ok, porque no se visualiza ningún daño, entonces existe alta probabilidad que el rotor no gire. Evaluemos cómo está el rotor. Si no gira es porque está trancado mecánicamente. De lo contrario, procedemos a realizar pruebas eléctricas al capacitor. Destapamos la cobertura del aspa, ahí lo tenemos, del ventilador. Usa la mano. Dale vuelta, a ver si gira. No gira. Está clavada. Como no gira, vamos a verificar si el problema es de rodamiento o la bomba está trancada. Vamos a ver. Se desarma el cuerpo de la bomba. Son solo 3 tornillos para esta bomba. Ahí estamos procediendo a quitar cada uno de los tornillos. Destapamos. Se evidencia, lo puedes ver en pantalla, la huella que dejó la propela en contacto con el cuerpo de la bomba, motivo de la tranca. Claramente se ve que el impele de fábrica se asienta sobre el cuerpo de hierro de la bomba, ocasionando fricción, y en un solo día de uso el poco óxido lo trancó. Ahí estamos procediendo, le dimos vuelta al impele, se observa que gira, descartamos temporalmente que la causa sea rodamiento, energizamos el motor para verificar el estado real del capacitor y las condiciones de rodamiento. Como el motor arranca con una corriente normal, lo vimos en vacío de 2.1 amperios, se corrobora que el capacitor está en excelentes condiciones. Y con el sonido suave que emite el motor, se descarta problemas de rodamiento. Solución: ahí está, el problema está en el cuerpo de la bomba y en el impele, claramente se evidencia en la imagen. La mayoría de las personas solamente limpiarían el cuerpo de la bomba con lija, como lo estamos haciendo, por ejemplo, cepillo de alambre. Pero una cosa es limpiar y otra diferente rectificar. No se logra la rectificación con las herramientas anteriormente mencionadas. Lo asombroso es que el técnico me pidió el afilador de cuchillo que vio en mi cocina. ¿Y para qué? ¿Cómo lo usó? Vamos a verlo. Lo desarmó y el disco lo usó como herramienta de rectificación. Mira cómo lo hizo. Le dio vuelta y vuelta y vuelta hasta borrar y emparejar. Como el disco que tiene el afilador de cuchillo es plano y redondo, permite un movimiento de rectificación parejo, garantizando rectificación plana en toda la superficie, mejorando así la hermeticidad de la propela contra el cuerpo de hierro de la bomba. Con esta herramienta se logra una rectificación pareja y queda mejor que como venía de fábrica. Con la lija no lo hubiésemos obtenido porque la mano no es precisa para lograr el tipo de rectificación plana. No se trata de limpiar porque nuevamente se presentaría la falla. Ahí armamos nuevamente nuestra herramienta estrella, el afilador del cuchillo. El mismo procedimiento se aplica al impele usando nuestro recurso asombroso, el disco del afilador del cuchillo. Ahí vamos, vuelta y vuelta, vuelta y vuelta. Ya vas a observar el resultado final de una propela pulida y rectificada. Todo quedó ok. Ahí lo puedes ver, la propela pulida.
gira suavecito, mira, ve, con la mano, chévere. Genial. Así es un buen trabajo. Ok. Perfecto. Excelente trabajo. Estamos ahí observando un trabajo concluido con éxito y vamos a armar. Una vez finalizado el proceso de verificación, como lo vimos, armamos y pasamos a la fase de prueba de funcionamiento. Perfecto. Se le va a hacer una prueba en vacío. Ahí vamos para realizar la prueba en vacío y vamos a observar la medición de la corriente. Ahí vamos, la corriente, el instrumento nos indica 2.1 amperes con giro suave, sin ningún ruido extraño. Ahora vamos a colocar la mano y se siente cómo mejora la succión y en la descarga se percibe aire, concluyendo que la bomba está arreglada. Espero te sirva este consejo. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, @tuguía soy yo. Vamos a ver muchísimas soluciones al alcance de tu mano.